Masejet Menachot, Daf Tzadik Zain Amud Alef 97a, 17 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Arba Senifim Shezav Ayu Sham Vejule. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que el Shulchan, en donde estaban los 12 panes, tenía 4 soportes de oro, 2 para cada hilera, uno de cada lado. ¿Sí? Y adicionalmente, habían 28 kanim, 28 palitos que separaban entre los panes, ¿sí? 14 para una hilera y 14 para la otra hilera. Así vimos en la Mishnah anteriormente. La Gemara nos dice lo siguiente: Mina nemile. Amar Rav Ketina Amar Kra ve'asita ke'arotav ve'chapotav u'ksotav umna kiotav ke'arotav elu defusim kapotav elu bezichin kesotav elu senifim umna kiotav elu kanim asher yusach bahem shemesakechim bahem et halechem. Motiv Rava לא סידור הקנים ולא נטילתם דוחות את השבת, ויסק הדתך דאורייתא, המעין דוחות את השבת, הדר אמר רבא לה מילתאו דאמרי דתנן, כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשות ערב שבת אינו דוחה את השבת, ואינם אפשר דלא דחי שבת עלי יומתם, המאי דלא ליאפש לחם, בחיי שולה לא מיאפש, כדתניא, כיצד? נכנס מערב שבת ושומתן, ומניחן לאורכו של שולחן, ומוצא שבת נכנס ומגביה ראשיהם של חלה, ומכניס קנה תחתיה, וחוזר ומגביה ראשיה של חלה, ומכניס קנה תחתיה. 4 חלות צריכות שלושה קנים, העליונה אינה צריכה אלא 2, לפי שאין עליה מסוי. התחתונה אינה צריכה כל עיקר, לפי שמונחת על טהרו של שולחן. Eva nos dice lo siguiente: ¿dónde vemos cuál es el mejor, cuál es la fuente en la Torah en donde vemos que la mesa tenía soportes, los soportes de oro, y los kanim, los palitos esos? Dice Rav Ketina, te voy a explicar dónde lo vemos. Del pasuk en Shemot 25-29, está hablando sobre el Shulchan y dice: Veasita ke'arotav ve'chapotav u'ksotav umna kiotav. ¿Qué significa cada uno de estos instrumentos, de estos utensilios? Ke'arotav se refiere a los moldes. ¿Qué moldes? En donde se preparaban los panes. Kapotav significa kaf. ¿Qué es kaf? Cucharas. Las cucharas donde se colocaba ¿qué? La basijel boná. Muy bien, la boná. Kesotav, ¿qué es kesotav? Senifin, los soportes. Imna kiotav, ¿qué es? Kanim, los palitos. ¿Sí? Y sobre esos palitos dice Asher Yusach Baem, lo cual significa que están puestos entre los panes y mesakejim, y son el techo de cada pan. Como skaj, mesakejim, son el techo de cada pan esos palitos. Así nos dice la Gemara. Aparentemente, según lo que acabamos de decir, no, y así es. ¿De dónde? ¿Kanim es de la Torah o no es de la Torah? De la Torah, pasuk en la Torah. Viene Raba y pregunta, así dice Rav Ketina, se basa en un pasuk en la Torah. Viene Raba y pregunta en contra de Rav Ketina, si es correcto lo que tú dices que es de la Torah, no me cuadra lo que dice nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah nos dice que la colocación de los palos en la mesa o la retirada de ellos lo deja el Shabbat, no aplaza el Shabbat, sino hay que hacer lo que antes y después. Pero si tú me dices que es de Oraitá, ¿por qué no aplaza el Shabbat? Sin embargo, responde Raba, no es correcto. El mismo Raba que hizo la pregunta, el mismo responde y dice, no es correcta la pregunta que hice. ¿Por qué? Porque como vimos en la Mishnah, Klalama Rabbi Akiva, muy bien, Rabbi Akiva dijo una regla. ¿Cuál es la regla? Que inclusive cosas que son de la Torah, todo lo que se puede hacer antes de Shabbat, no aplaza el Shabbat. Y todo lo que no se puede hacer antes de Shabbat, ahí sí aplaza ¿qué? Shabbat. Y esto de retirar los palitos previo a Shabbat y ponerlos después de Shabbat, se puede hacer. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón que necesitamos tener palitos? ¿Cuál es la razón? Para que haya cierto espacio entre pan y entre aire y no se dañe, no se pudra el pan, no te salga moho. Pues ¿sabes qué? Si por un momento lo dejas sin esos palitos, Shabbat, ¿sí? No va a pasar nada. Entonces, por eso se considera que lo puedes hacer previo a Shabbat y después, y por lo tanto no aplaza el Shabbat, aunque sea algo de la Torah. Y efectivamente, la Gemara trae una prueba que efectivamente colocaban los palitos después de Shabbat. Lo trae una prueba de una baraita. Ya claro, en nuestra Mishnah está escrito claramente que retiraban los palitos previo a Shabbat, de los panes que se iban a comer en Shabbat. Pero no nos dice cuándo los colocaban. Se le llama una baraita que dice explícitamente que la colocación de los palitos en los nuevos panes era después de Shabbat. Dice la baraita Meforash, cuando entraba el Ejal en Erev Shabbat, los quitaba los palitos y los colocaba sobre el piso a lo largo de la mesa, hacia lo largo de la mesa, y en Motzei Shabbat volvía, entraba el Ejal, en Shabbat quitaba los panes, colocaba los nuevos panes, no colocaba nada, y en Motzei Shabbat colocaba los palitos entre los nuevos panes. ¿Cómo hacía? Levantaba un pan y metía, levantaba otro pan y metía, así sucesivamente hacía con los demás. Y al final la baraita nos explica cómo eran los 28. ¿Cuántos palitos habían en total? 28, 14 para cada uno. ¿Se recuerdan que no cuadra? Porque si hay 3 y 3, ¿cuántos tienen que haber? 30, 15 en cada uno.
Siéntese por qué 28. Entonces nos explica aquí la última parte de la vareta, te voy a explicar. 4 jalot que estaban en la mitad. Recuerda, está el número 1 y número 6. 2, 3, 4, 5 están en la mitad. Entonces las 4 que están en la mitad requieren cada una y una 3. ¿Por qué? Porque tienen peso sobre ellas. Entonces es necesario que hayan 3. Pero la jalá superior, o sea, la número 6, no requiere debajo de ella, sino únicamente ¿qué? 2. ¿Por qué? Porque nada más tiene una jala encima. Entonces, como no tiene mucho peso, suficiente 2. ¿Y la de abajo? ¿Por qué no necesita abajo de la de abajo? Porque está la mesa, y la mesa que es de oro, que es metal y es fría, entonces no se va a dañar. Entonces, las 4 de la mitad necesitan 3 abajo de ellas. Y la última, que es la sexta, necesita 2 nada más porque tiene menos peso. Y la primera no necesita nada, por eso nada más 14 en cada hilera, total 28. Muy bien. Seguimos, Repotay. Ok, ahorita vamos a entrar en un tema de cálculos. Presten atención, nosotros mencionamos en la Mishnah anteriormente, ¿sí? Anteriormente, en la clase anterior, ¿no? Sí, todo lo que estamos mencionando ahorita es sobre la Mishnah de la clase anterior. Mahloket Tanaim, entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, así mencionamos en la Mishnah, ¿sí? El pan, de los 12 panes, cada pan tenía una longitud de Kule Alma, en esta una discusión, ¿cuánto era? De 10. Ancho, 5. El Mahloket es cuáles eran las medidas de la mesa, ¿sí? Según Rabbi Meir, era 12 de largo por 6 tefajim de ancho. Por ende, se doblaba el pan nada más 2 tefajim, total 2 por 6, 12 de altura. Y según Rabbi Yehuda, no, lo largo era 10 y lo ancho era 5. O sea, había 2,5 de dobladillo, 2,5 por 6 son 15. ¿Estamos claros o no? Entonces hay mahloket entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda las dimensiones de la mesa. Ahorita, claro, ¿qué dice el pasuk respecto a la mesa? ¿Qué longitud tenía? 2 amot de largo y 1 amá de ancho. Así está escrito en la Torah. Rabbi Meir explica en nuestra Mishnah que era 12 de largo, o sea, 6 por cada amá, y una amá de ancho, que es 6, 12 por 6. Y Rabbi Yehuda explica, no, que la amá es ¿qué? Entiende que la amá es 5, por eso es que 10 por 5. Nos va a decir la Gemara a continuación que este mahloket entonces que tenemos en la Mishnah depende en otro mahloket que hay entre ellos mismos, entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, en otro lado. ¿Cuántos tefajim tiene una amá? Y antes de seguir, aclaro, hay 3 tipos de amot. Hay la amá gedolá. La amá gedolá tiene, como vamos a ver más adelante, es más grande, vamos a ver más adelante. Saben que empiezo por la del medio. La amá mediana tiene 6 tefajim. 3 tefajim es 6 tefajim son puños, tiene 6 puños. La amá pequeña tiene 5. Y la amá, otra vez, la mediana tiene 6 y la mayor y la grande tiene más. Vamos a ver en Tafsadikhet. ¿Ok? Ahorita en la Gemara nos vamos a enfocar únicamente entre la mediana y la pequeña. Pequeña es otra vez 5, mediana es 6. Muy bien. Entonces repito, la Gemara nos va a decir que el mahloket que vimos en la Mishnah entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda depende entre ellos, en el mahloket de ellos mismos, en otro lado, qué amá se usa para el shulchan. Si se usa la amá de 6 o la amá de 5. Si usamos Rabbi Meir, vamos a ver qué opina, que se usa la amá de 6, por eso dice que 12 por 6. ¿Sí? Y Rabbi Yehuda dice que es la amá de 5 y por eso es 10 por 5. Ok. Ahorita sí veamos la Gemara. Tranata. Rabbi Meir Omer, Kol amot sheyu bamikdash benoniot, chutz mimizbach hazahav, ve'akeren ve'asoveb ve'ayeson. Rabbi Yehuda Omer, amat binyan shisha tefachim, ve'shel kelim chamisha. Amar Rabbi Yohanan. Ushnehem. Bueno, ¿saben qué? Expliquemos primero que todo el mahloket. Dice la Gemara trae una Mishnah Masejet Kelim Perek Yud Zayin Mishnah Yud. Presten atención. Dice Rabbi Meir, todas las medidas de amot que había en el Bet HaMikdash eran medidas de amot medianas. O sea, ¿qué es eso? ¿Cuántos puños? ¿Cuántos tefajim? 6. Menos las amot que se mencionan sobre el Mizbeach HaZahav, que es el altar de oro, el que está en el interno. El Keren, que es el Keren del Mizbeach de Olá, que es el Keren, el cuerno, ¿sí? El cuerno, la esquina. El Sobev, que es la repisa, en la mitad hay una escalerita,
que sobresale o que entra para adentro. Este es el sober. Se lo muestro aquí. Este es el Mizbeach Haolá. Mizbeach Haolá es el externo. Otra vez. Menos, otra vez. Dice Rabbi Meir, todas las amot del Bet HaMikdash son ¿qué? Benoniot, de 6. Menos Mizbeach Hazav, que no es este, es el de adentro, el de oro. Y en el Mizbeach externo, el de Nolá, ahí también el Keren, vamos a ver qué es el Keren exactamente. El Sobev, que es este escalón, ven, hay un escalón aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Sí? El Sobev es el del medio, el blanco. Y el Yesod, que es la base. Todos estos, cuando decimos amot, ¿eran amot de qué? De 5. Así opina quién? Rabbi Meir. Repito, Rabbi Meir dice, todas las amot del Bet HaMikdash, Benoniot 6, menos Mizbeach Hazav, y en Mizbeach Haolá, en estas 3 cosas específicas. Keren, Sobev y Yesod, que es la base. Ok. Así opina quién? Rabbi Meir. ¿Que ahí eran qué? De 5, en estas cosas eran de 5. Ama de 5. Rabbi Yehuda discute y dice, no. Todo lo que está fijo, todo lo que está pegado al piso, construido en el piso, paredes, el Mizbeach Haolá también, que está conectado, ¿sí? Es con amá de qué? De 6, Benoni. Y las amot de todos los utensilios, todo lo que no está conectado al piso, es de 5. Entre esos utensilios, ¿qué está? Utensilios, está el Aarón, está el Shulchan y está el Mizbeach Hazav, pero hablemos de aquí, Shulchan. Entonces, según Rabbi Yehuda, en Shulchan, la amá, ¿cuánto tiene? 5. Y según Rabbi Meir, el Shulchan, ¿cuánto tiene? Siempre 6, menos Mizbeach Hazav y Mizbeach Haolá en ciertos casos, en ciertas cositas. Pero en Shulchan está 6 según Rabbi Meir. Entonces ahí está el majlo, que tú no depende del otro. Rabbi Meir dice que la amá de Shulchan es 6, pues sería que 2 amot por 1 es 12 por 6. Y según Rabbi Yehuda, que la amá de Shulchan es un kli, entonces como es un kli, siempre kli es 5, pues 2 amot por 1 serían ¿qué? 10 por 5. ¿Sí? Así nos dice la Gemara basado en la Mishnah Masejet Keli. ¿Cuál es la fuente para cada opinión de estas? Amar Rabbi Yochanan. Ushne mikra echad darshu. Ve'ele midot hamizbeach ba'amot ama betofach. וככמה ואמר רוחב וגבולה של אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח ככמה זה יסוד אמר רוחב זה סובב וגבולה שפתה סביב זרת האחד אלו קרנות זה גב המזבח זה מזבח הזהב רבי מאיר סבר זהו באמה בת 5 הכל אמות כלים באמה בת 6 ורבי יהודה סבר כזה יהיו כל אמות כלים. Ok, dice Rabbi Yochanan, la fuente en que se basa cada uno para decir su opinión es un mismo pasuk que los dos usan pero con diferentes explicaciones. ¿Qué pasuk? Un pasuk en Yehezkel 43:13. Dice el pasuk, estas son las dimensiones en amot. Cada amá era un amá y un tefaj. O sea, una amá pequeña tiene ¿cuánto? 5 tefajim. Cada amá normal, Benoní, mejor dicho, mediana, era una amá de la chiquita más un tefaj. O sea, total 6 tefajim. Perfecto. Y eso es en general. Y estas cosas que vamos a ver a continuación son cosas que no se usaba amá Benonit de 6, sino se usaba amá de Ketaná de 5. ¿Cuáles cosas? Heka amá, que vamos a ver qué es exactamente cada cosa. Amá Rohab, Gvulal Sefatá Saviv Zeret Echad, esas cosas. E igualmente Gab HaMizbeach. Igualmente Gab HaMizbeach. ¿Sí? Ahora, ¿qué es cada una de estas cosas que mencionamos? Explica Rabbi Yochanan. Heka amá se refiere a la base. La base. Vamos a tener un poquito más que exactamente. La base. Amá roja se refiere al sobev. ¿El sobev qué es? El segundo escalón, este que está aquí. Sí, la segunda repisa, digamos. O la repisa, llamémosla, porque la repisa siempre está no abajo, sino medio, digamos. ¿Sí? Gvulal sefatá saviv zeret echad, ¿sí? Se refiere a las esquinas. Las esquinas, los kranot, estos cuernitos. ¿Por qué? Porque cuando tú agarras la mitad, de la mitad hacia los bordes, siempre es un zeret. ¿Cuántos zerets en una amá? 2 zerets en una amá. Entonces, si tiene una amá de ancho, si estás en la mitad, tienes un zeret para cada lado. O sea, total, ¿qué? Una amá. ¿Sí? Y por último, Zegab HaMizbeach se refiere al Mizbeach Hazav. El Mizbeach Hazav, el altar de oro, que es el interno. Perfecto. Vamos a explicar esto un poco más adelante. Pero el mahloket es sobre la última parte, que dice Zegab HaMizbeach. ¿Qué te viene a decir Zegab HaMizbeach? El Mizbeach Hazav, ¿sí? Es que estaba pegado
¿O no estaba pegado? No estaba pegado. No estaba pegado. El Mizbeach Olá sí estaba pegado con Sid. Pero el Mizbeach Olá no estaba pegado. Entonces viene Rabbi Meir y dice, sí, cuando dice Z, te viene a decir únicamente Z, únicamente el Mizbeach Hazav es que tiene un amá de 5 tefajim. Pero el resto de los kelim, amá de 6 tefajim. Así opina Rabbi Meir. A diferencia de Rabbi Udá, dice, no. Cuando dice Z no es de Kazé. Al igual que el Mizbeach Hazav, al igual que este kelim Mizbeach Hazav, que es un amá de 5, igualmente el resto de los kelim también, ¿qué? Una más de 5. En este es el majlok. ¿Cómo se entiende este Z? Si Z este nada más y no otros, o Kazé. Este al igual que los otros. Perfecto. Sigamos. Ya está claro esta parte. Ahorita vamos a seguir explicando un poquito más y profundizar más en esto. Kasar kadatach. Mi esod ve'atzovev be'ama bat chamisha bagova. Umay jekama ve'ama rojav. Ajekama armejekama ve'adrojav be'ama bat chamisha. Pero, un segundo. Gova chamisha kabeave. Es Ramot, ¿sí? Goba Mizbeach Kamabe, es Ramot. Shit bene Hamsha Hamsha, Bearbae bene Shita Shita, Mizbeach Kamabe, Hamshin Verba, Palge de Mizbeach Kamabe, Esrim Veshiva, Mikranot Vatsovev Kamabe, Esrim Verba, Kama Batzile Palge de Mizbeach Trata, Utran, Hutrezikla Hogrobeim, Tzake de Lavdim, Bendami Milanim, Damitachtonim, Ela, Hadetane Gabe Olata, Faya Oleva Kevesh, Ufana Soe, Valero Kendo, Mizbeach Dumoleket Rosha, Mimulor Pau, Mavdilo Motzet, Damal, Kina Mizbeach, Vimasale Mata Meraglam, Afilo Amahat Keshera, Hakaya Belonale Mata Mishenet Fahim. Ay, escuchen bien, Rabotai. Aquí empezamos con los cálculos. Importante prestar atención a porque esta es la base de todos los cálculos próximos que vamos a ver. La Gemara entiende en este momento, otra vez mencionamos que, recordemos los nombres, el Pasuk dice que hay ciertos casos que salen de la regla. El último es Mizbeach Hazav, ¿sí? Que hay majloket si es ese nada más o el resto de los utensilios también, pero dejémoslo solo por un lado. Pero al principio los casos que se menciona que es de la amá con 5 tefajim, se menciona Heka amá, que es el Yesod, amá roja, que es el Sovev, y Gulá ese Fatah Saviz de Retejat, que son los Keranot. Que cuando vamos a ver, la altura, el ancho, lo largo, vamos a ver. La Gemara en este momento entiende que cuando el Pasuk dice Heka amá y amá roja, otra vez Heka amá que es Yesod, amá roja que es Sovev, la Gemara entiende en este momento que se refiere que las amot que hay entre el Yesod, entre el Heka amá y el amá roja y el Sovev, ¿sí? Esas amot son amot de ¿qué? Amot de 5 tefajim, ¿sí? Entonces cuando dice Heka amá y amá roja, no se refiere a dos cosas nada más, sino se refiere desde aquí, desde Heka amá, desde el Yesod, hasta amá roja, hasta el Sobev. Esas amot que hay, ¿que cuántas amot son? Son 6 amot, ¿sí? Se miden amot de 5. Entonces, a base de esto, empecemos a hacer el cálculo. Y le voy a demostrar, dice la Gemara, que no puede ser así. ¿Cuántos amot tenía el Mizbeach? Desde la base, desde el piso, hasta encima de los cuernos. ¿Cuántos amot? 10 amot. Total 10 amot. Y según lo que acabamos de explicar, ¿sí? Que sabemos que desde el piso hasta el Sobev, que aquí les hago en la foto, les demuestro, desde el piso hasta aquí el Sobev, hasta lo blanco de acá, ¿sí? ¿Hay cuántos? 6 amot. Entonces, 6 por 5, ¿cuánto hay? 6 por 5, si son 6 por 5, 30 tefajim. Después, ¿cuántos nos quedan? Ya hicimos 6 amot. ¿Cuántas amot nos quedan de 10? 4, muy bien. Estas otras 4 que son, no de 5, sino de 6. 4 por 6, 24 tefajim. Más 30, 54. Entonces, la altura del Mizbeach en tefajim, ¿cuánto era? 24 tefajim. 54 tefajim. Ok. Ahora, ¿cuánto era la mitad? Sabemos que en la mitad había lo que se llama Juta Sikra. Era una línea roja que era importante tenerla marcada. ¿Por qué? Para poder saber qué sangre poner, ¿sí? En ciertos korbanot, hatat behemá y olataof, se salpicaba ¿en dónde? Arriba. En el sangre, el resto de los korbanot, de animal o hatataof, etc. No olataof, sino hatataof, era ¿qué? Abajo. Entonces es importante, ¿abajo de qué? De esa línea. Que la línea estaba en la mitad. Entonces si la altura es 54, ¿cuánto es la mitad de 54? La mitad de 54 es, un segundito, sí, 27, ¿sí? Ahora, 27 es la mitad. Pero ¿dónde estaba el Cohen? ¿Dónde estaba el Sobev? Perdón. 6 por 5. 6 por 5 es 30. Entonces estaba el Sobev en 30 y la mitad estaba 27. ¿Cuántos tefajim más abajo del Sobev? 3. Muy bien. Entonces empiezo a tener un problema. ¿Por qué tengo un problema?
Porque hay una Mishnah Masejet Midot, Perek Gimel Mishnah Aleph, que dice que Juche Sikra estaba en la mitad para poder separar entre sangres superiores y sangres inferiores. Y tengo una varita que me complica según este cálculo. Escuchen lo que dice la varita. Respecto al orden de Olat HaOf, ¿cómo se hacía Olat HaOf? Subía por la rampa el Cohen, que estaba hacia el sur. Sí, estaba hacia el sur y subía dirección hacia el norte, ¿correcto? ¿Sí? Y en la mitad iba a la derecha. Básicamente aquí estaba la rampa, más o menos, aquí. Se subía para acá. Y cuando llegaba a la mitad había una rampita chiquita que lo llevaba el Sobev, ¿sí? Iba a la esquina esta que es la sureste. Y ahí agarraba el Olat HaOf, estamos hablando de Olat HaOf y Olat HaOf. Agarraba el Olat HaOf y le hace melicá a su cabeza. ¿Qué es melicá? Con la uña por atrás del cuello. Y después separa la cabeza del cuerpo. Todo lo hacen donde en la esquina sobre el Sobev, ¿sí? Y después exprime la sangre sobre la pared del Mizbeach. Dice la baraita, y si se agachó y lo hizo abajo de sus pies, o sea, abajo del Sobev, abajo de la base donde está parado el Sobev, ¿sí? Inclusive si lo hizo más abajo una amá, que puede ser 5 o 6, pero agarremos el mínimo. 5, inclusive si lo hizo hasta 5, va a estar ¿qué? Kasher, pero un segundo. Olat HaOf, ¿dónde hay que hacerlo? Arriba del Juta Sobev, arriba del Juta Sikra, ¿sí? Y el Juta Sikra, ¿aquí dónde se encuentra? 3 abajo del Sobev, según este cálculo. Entonces, ¿cómo tú le permites que vaya 2 tefajim más abajo? No se puede, es abajo el Juta Sikra. ¿Entendieron el cálculo o no? Muy bien. Entonces, por eso no cuadra el cálculo que hicimos. Por eso la Gemara trae otro cálculo. Ela. Hekama Kenisa. No otro cálculo, otra explicación y por ende otro cálculo. Ela Hekama Kenisa. Amar Rojav Kenisa. Gevula el Sefatá Saviv Kenisa. Mizbeach Kame Havele. Shitin. Palge de Mizbeach Kama Have. Telatin. Mina Keranot de Atzovev Kama Have. 24 Kama Batzile Palge de Mizbeach Shisha. Utrani Masaa le mata. Meraglava Filu Amahat Keshera. במה היו קימתא בכניסה, ואימצת מוקלה בכניסה, ואתנן, מזבח היה 32 על 32 על 32. עלה אמה וכנס אמה, זהו יסוד, נמצא 30 על 30. ¿Saben qué? Expliquemos primero la explicación porque la tumbada es larga. Dice la Gemara otra explicación. Hasta ahorita nosotros explicamos que cuando el pasuk dice Jeka Amá y Amar Roja, ves, desde Jeka Amá hasta Amar Roja son amot de 5. O sea, no. Cuando dice Jeka Amá se refiere no a lo vertical, no a lo gris. Este sería eso, no a lo vertical, sino a lo horizontal, a lo que está metido, a lo blanquito que ven acá en esta imagen. Sí, lo que está metido, ¿sí? Entonces, dice, cuando dice Jeka Amá no se refiere desde, sino se refiere a un lugar específico. ¿Qué lugar? El pliegue, lo que entra hacia adentro, ¿sí? El horizontal. El horizontal tenía una amá, porque subía una amá y después se metía una amá, ¿sí? ¿Se metía una amá de cuánto? 5 tefajim. Igualmente, cuando dice amá Rojav, se refiere ¿qué? Al Sobev. Si amá Rojav es Sobev, pero no lo vertical, sino lo horizontal. Esta parte que también era una amá de cuánto? De 5 tefajim. Y cuando dice que Bulá el Sefatá Saviv, ¿a qué se refiere? A también las Keranot, se refiere a lo que es la Kenisa, o sea, ya sea lo largo y lo ancho, ¿sí? Lo largo y lo ancho. ¿Qué es de 5? ¿Qué es largo y ancho? No altura. Largo y ancho es esto de acá. Esto y esto. Largo y ancho. Pero altura no. Altura no. Horizontalmente, exactamente. Y no vertical. No vertical. ¿Sí? Entonces, así explica la Gemara. Entonces, cuando el pasuk dice que es amot de 5, ¿qué es amot de 5? Lo horizontal del yesod, lo horizontal del sobev y lo horizontal del keren, que es ancho por largo. Pero la altura es de ¿qué? La altura del Mizbeach completo es, ¿cuánto el Mizbeach? 10 amot de altura, cada amá de 6 tefajim. A ver, veamos. Según este cálculo, tenemos que 10 tefajim, 10 amot, que en tefajim, ¿cuánto es? 60. ¿Cuánto es la mitad? 30. ¿Sí? Entonces, en 30 nos dará el Jud a Sikra. ¿Cuánto hay de la cabeza del Keren, del cuerno, hasta el Sobev? ¿Cuántas amot? 4 amot, ¿sí? Recuérdense que del piso hasta el Sobev hay 6. Del Sobev hasta los cuernos son 4. Entonces, de los cuernos de arriba
hasta el Sobev, hacia abajo. ¿Cuántas amot hay? 4. 4 por 6, 24. Perfecto. ¿Cuánto entonces te falta para llegar todavía a la mitad del Mizbeach? 6. Estás 24, tienes que llegar a 30. Te faltan 6 más. Se cuadra perfectamente la varita que dice antes. Que si haces el servicio de Mitsui Dam debajo de sus pies hasta una amá, está kasher. Una amá en base de que es 5 tefajim. Entonces se puede ir hasta 5 tefajim arriba. Si lo hace ahí, está kasher porque va a estar haciendo un tefaj de encima del hut asikra. Entonces ahí cuadra perfectamente esta varita. Pero la Gemara tumba eso también. ¿Por qué? Ok. Bemayu quinta. Bejnisa, umimatze de la bejnisa. Beatnan. מזבח היה 32, 32, עלה אמה וכנס אמה, זהו יסוד, estoy repitiendo lo último que leímos. זהו יסוד, נמצא 30, 32 טפחים הווה, ותור, עלה 5 וכנס אמה, זהו סובב, נמצא 28, על 28, 28 וארבע טפחים הווה, וחיטי מכוון דלה ואמה לא חשיב לה, מקום קרנות, אמה מזה ואמה מזה, נמצא 26 על 26, 27 אבו, לא דק. מקום הילוך רגלי כהנים, אמה מזה ואמה מזה, נמצא 24 על 24, מקום המערכה, 25 הווי, וחיטי מהכנה מלא דק, והכתיב והאריאל 12 אורך ו12 רוחב רבוע, יכול שאינו אלא 12 על 12, כשהוא אומר אל 4 רבב, מלמד שבאמצע הוא מודד 12 אמה לכל רוח ורוח. וחיתימה, פרדון por leer tanto, וחיתימה שיתמיניו מעיקרא באמה בת 5 מייטי להו, אם כן רב חלי הזרה, דתנן כל ההזרה הייתה כל ההזרה הייתה אורך 187 על רוחב 135, ממזרח למערב 187, מקום דריסת רגלי ישראל 11 אמה, ומקום דריסת רגלי הכהנים 11 אמה, המזבח 32, בין עולה למזבח 22 אמה, ההיכל 100 אמה, 11 amá, me ajoré beta caporet, y la Gemara se queda. Tumba también esa explicación. Voy a explicar toda la tumbada que hicimos. Ok, ¿qué acabamos de decir? Que cuando el pasuk dice, presten atención, cuando el pasuk dice Jeka amá refiriéndose al yesod, se refiere a la parte horizontal. Cuando el pasuk dice amá roja refiriéndose al sobev, horizontal. Cuando dice Gebulal sefatá sabiv zereta ejad refiriéndose al keren, a los keranot, a las esquinas, horizontal, largo por ancho, no altura. Y eso es que decimos que la ma es 5 tefajim, horizontal. Tengo un problema, dice la Gemara, porque tengo un problema. Está escrito en la Mishnah, Masechet Mitot, Peregim, el Mishnah Vav, que el Mizbeach tenía 3 plataformas. ¿Sí? Como vemos aquí en la imagen. La base, 32 por 32. ¿Ven aquí? 32 por 32. La segunda plataforma, la del medio, 30 por 30. La última, la tercera, 28 por 28 amot. ¿Correcto o no? Perfecto. La Gemara entiende, y más adelante vamos a ver al respecto, pero la Gemara entiende que cuando dice que eran 32 por 32 amot, son 32 por 32 amot, ¿de cuánto? De 5. De 6, perdón, de 6. ¿Sí? De 6 de Pajim. ¿Sí? 32 por 32 amot. No, ¿por qué? Estamos hablando, no. 32 por 32 amot. ¿Sí? 32 por 32 amot de 6 tefajim. Así la Gemara entiende. 32 por 6 para que sea 192 tefajim por 192 tefajim. ¿Ok? Así la Gemara entiende. Cuando dice 32 por 32 es de amot de 6 tefajim. Y me dice, tengo un problema. Porque si tú me dices que... Ahorita un segundo. ¿Por qué la primera es 32 y la segunda es 30? Porque una más de cada lado, De acá a acá se le baja 30 aquí. Y de una de cada lado se le baja 32. Aquí 32, se baja una y una por 32. Una y una. ¿Correcto o no? Va a 30. Y después de 28 igual. 2 de cada lado se le va. Pero un segundo. ¿Cuánto se le va según la última explicación que dimos? ¿Lo horizontal cuánto es? 5. Muy bien. Entonces son 2 amot de 5. ¿Cuántos tefajim? ¿Cuántos tefajim son entonces? 2 amot de 5, ¿cuántos tefajim son? 2 amot de 5 tefajim, ¿cuántos? Otra vez. Reseté. 2 amot de 5. 10, eso es. 5 más 5. No se complique. No dije 2 amot de 6, 2 amot de 5. Es fácil. Porque cuando hay mucho número, a veces 2 amot de 5 es 10 tefajim. Perfecto. Entonces, si yo digo
que la base es 32 por 32. Después sube una amá, la base, y entra una amá. ¿Sí? Esa es la que hace la base. Solo tiene una altura de una amá. Entonces, sube una amá y se mete una amá. Pero la metida de una amá, que es la parte horizontal, no es una amá, sino es ¿cuánto? Es una amá de 5. ¿Sí? Pero si nosotros en esta Mishnah estamos hablando de amot de 6, no es una amá, es que 5 sextos. ¿Correcto? Ok. Entonces, si es así, ok, ¿cuánto debería de ser la segunda plataforma? Si yo nada más le quité 5 tefajim a cada lado, no debería de ser 30 por 30. Debería tener 2 tefajim más, uno de cada lado, que es 32 tefajim por 32 tefajim. ¿Correcto o no? ¿Por qué? Exacto. Debería ser un poco más, sí, pero exacto, el número que dije es exacto. ¿Sí? 32 tefajim por 32 tefajim. Porque tengo de cada lado, ¿qué? Un tefaj extra. Entonces son 2. Entonces 30, no es 30 por 30, es 32 tefajim por 32 tefajim. Entonces no me cuadra. Aquí la Mishnah que me dice que la segunda plataforma es ¿cuánto? 30 por 30. Otra pregunta de la continuación de la Mishnah ya. Después del Yesod, ¿sí? Empezaba la plataforma de 30 por 30. Que ya está, ya la primera pregunta es no, ¿por qué es 30 por 30? Subía esa segunda plataforma ¿cuánto? Subía 5 amot, porque recuérdense que hasta el Sobeb habían 6, si hay una más, 5 amot. Y después se metía ¿qué? Una más. Hice uno que explicaba. Y después había una tercera plataforma ¿de cuánto? De 28 por 28. Pero un segundo. Otra vez. Si la plataforma del Sobeb es ¿cuánto? Si el horizontal del Sobeb es 5, esos 5 más los otros 5 deberían dar un total de ¿cuánto? De 28 y 4 tefajim. Calculando los otros también. Porque si es 30.2, si el primero es 30.2 por 30.2, o sea, no 30.2, 32 tefajim por 32 tefajim, pues la otra cosa tiene que ser 28 y 4 tefajim y 28 y 4 tefajim. ¿Por qué dice 28? Segunda pregunta. ¿Qué más de decir? Mira, tienes razón. En verdad, cuando decimos 30 no es 30, sino es 30 y 2 tefajim. Y cuando decimos 28 no es 28, sino es 28 y 4 tefajim. Y la razón que no te menciono los tefajim es porque ¿cuántos tefajim necesita para una ma? La más chiquita, 5. Como no llega a más de una ama, sí, la de 30 y más 2 tefajim es menos de una ama, y 28 y 4 tefajim es menos de una ama. Como no llega a una ama, entonces yo no te lo menciono, pero en verdad sí es. Tampoco me cuadra. ¿Por qué tampoco me cuadra? Porque vayamos al techo ahorita del Mizbeach. Ya hablamos del horizontal del Sobeb, del Yesod, ya hablamos del horizontal del Sobeb, y ahorita vámonos para el horizontal, o sea, la superficie del Mizbeach, la parte de arriba del la plataforma. ¿Cuánto era el lugar de los Keranot? Una ama. Aquí está, mírenlo. Aquí está. Los Keranot, aquí ven la rayita aquí con puntitos. Una ama. Ese bordecito, ese primer borde, llamémoslo, ¿era qué? Una ama. Perfecto. Entonces sale, si el de arriba, la plataforma de arriba, ¿cuánto tenía? 28 por 28, ¿correcto? Que en verdad es 28 y 4 tefajim, según lo que acabamos de decir. Cuando yo tengo una ama de todos de los bordes, ¿para qué? Que es el lugar de los Keranot, el borde de los Keranot. Los Keranot estaban nada más en las esquinas, pero sí, en las 4 esquinas, pero sí. Entonces, ¿cuánto me queda en el área adentro, quitando este borde de acá? 26. Muy bien. Le quito una ama de cada lado. 28 menos 26. ¿Sí? Pero un segundo. Tú me estás diciendo que ¿por qué 24? No, 26. Hagan el cálculo, va a ser 26. No, ahorita no vamos a hacer shur de matemática, así es. ¿Ok? Entonces, 26 por 26. ¿Sí? Okay, muy bien. Entonces, si yo le quito 28, le quité los 2 amos de cada uno. ¿Sí? ¿Me queda qué? 26. Ahorita, ¿qué dijimos que es la ama de 5? Ama de 5, ¿qué es ama de 5? 3 cosas. El Yesod, el Sobeb y el Keren. Entonces, ¿el Keren cuánto tiene también? Esa ama, ese bordecito, ¿cuánto tiene? 5. Entonces, sumámoslo ahorita más. Entonces, ¿cuánto es ahorita ese? Estábamos ya, en el anterior estábamos en 28 y 4 tefajim. En este, ¿cuánto nos va a quedar? 26 y 6 tefajim, o sea, 27. Por lo menos 27 amor. Sí, y aquí hay una más completa. ¿Qué me va a decir acá?
Problema completo aquí. Dice la Gemara, no fue preciso. El Taná no fue preciso, se le olvidó esa ma. Tienes razón, o sea, no fue preciso. Dice la Gemara, bueno, en una baraita yo te acepto que no fue, la razón que no me estoy desviando en la matemática porque si no vamos a perder el shiur. Por eso estoy tratando de decir. Es así, hagan el cálculo, así va a dar. Es muy sencillo también. Ok. Ese ma no fue preciso ahorita. La Gemara a continuación pregunta, yo te entiendo que podemos decir sobre un Taná que no fue preciso, se equivocó un poquito acá, ¿no? Efectivamente se equivocó, no fue exacto, digamos. ¿Sí? Ok. Y sobre todo cuando es añadiendo los de Yesod más acumulados. Entonces no fue preciso, cada uno por separarse no fue preciso. Eso lo puedo decir sobre un Tanaj, una baraita. Pero sobre un pasuk del Tanaj, no puedo decir que no fue preciso. El Naví, Akadosh Baruj Hu, la Torah, no puedo decir eso. Entonces viene la Gemara ahorita pregunta de la continuación de la Mishnah, que allá tengo una fuente de la Torah. Y no puedo decir sobre la Torah, sobre el Tanaj, que no es preciso. Okay. La continuación de la Mishnah dice, bueno, ya hablamos sobre Yesod, Sobev y Mekoma Keranot, que es el borde de las esquinas, ¿sí? Ahorita hablemos donde caminaban los Kohanim. Ya estamos, si quitamos el borde, ¿cuánto nos queda este cuadrado? 26 por 26. Dice la Mishnah, ¿cuánto caminaban los Kohanim alrededor? ¿Sí? ¿Cuánto? Una ama de cada lado. Entonces, ¿cuánto quedaba? ¿Ven lo gris aquí arriba? 24 por 24. Ahí está. Acá el cuadradito, ahí está. Perfecto. 24 por 24. Sigue diciendo la Mishnah, sale, que lo que queda en el techo de Mizbeach es 24 por 24, que es el lugar en donde se hacía la pira, la hoguera. ¿Ok? Habían diferentes hogueras, pero el lugar de la maraja. Bien, ahí me dice un segundo. Si tú me dices que el ancho del Yesod y del Sobev y de los Keranot es de ama de ¿cuánto? De 5 tefajim, como la última explicación, como la explicación que estamos diciendo ahorita, entonces sale que la Samot no es 24 por 24, sino es 25 por 25. De la misma manera que antes no es 26 por 26, sino 27. El 24 por 24 no es 24, sino es que 25 por 25. ¿Sí? No, exacto, porque ya no la única ama de 5 es la del borde. Entonces una vez ya quitas esto, ya esta 26 por 26, que equivalente, te subo una ama nada más. ¿Sí? Lo único que es una ama de 5 es esto y esto. O sea, ya cuando empiezo a seguir calculando esto, ya no tiene por qué ponerme por las de 6 ya. Está perfecto. Entonces, cuando ya tengo 26 por 26, que ya pregunté 27, dijimos lo DAC. No fue preciso. Pero ahorita, bueno, hablemos de lo que queda para después. Hay una ama de los Kohanim para caminar, que sí, que esa es de 6, normal. Sí, eso ya es normal. Eso ya no es. Entonces, ¿cuánto me queda? 24 por 24. Pero un segundo, ¿cuánto debería ser? 25 por 25. De la misma manera que el 26 debería ser 27, el 24 debe ser ¿qué? 25. Así que vas a decir, no, aquí también la Mishnah no fue ¿qué? Precisa. Pero tengo un problema, porque aquí tengo un pasuk. Tengo un pasuk en Yehezkel 43, 16 que dice, ve a Ariel, el lugar de la marajá, el lugar de la hoguera, Shetem Estre, 12 de largo por 12 de ancho. Que uno hubiese pensado que 12 por 12 no puede ser, porque sabemos que no es 12 por 12, es mucho más. Entonces, cuando después en el pasuk dice el Arba Reba, 4 cuadros, significa que del centro se mide 12 para el norte, 12 para el sur, 12 para el este, 12 para el oeste, que tengo que 4 cuadrados. Cada cuadrado es 12 por 12. Entonces, total, ¿cuánto tengo? Un gran cuadrado que incluye esos 4, que es que 24 por 24. O sea, que uno mide del medio del Mizbeach y mide 12 para todos los lados. Entonces, aquí ya tengo un pasuk meforash que me dice 24, que no fue preciso. ¿No fue preciso? No puedo decir en el pasuk eso. Entonces, por eso, la Gemara entonces tiene un problema. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Tengo otra opción. Yo la verdad la leí, de una vez podía parar aquí para hacer otra lectura, pero bueno, ya la leí. Una nueva opción para poder responder casi todas las preguntas que tenemos pendientes. Y también esta la vamos a tumbar. ¿Sabes qué? ¿Cuánto era el ancho por largo de la base? 32 por 32. ¿Qué dijimos? Que 32 por 32, esas amot son ¿de qué? De 6. Menos la primera, la que sale, que es 5, y tumbamos, etc. Dice, no. ¿Sabes qué? 32 por 32. Las primeras 6 de las 32, o sea, 6 de 32, ¿es de qué? Son de 5 tefajim. Y las otras 24 son de ¿qué? De 6 tefajim. No de altura, a nivel horizontal. La base es 32 por 32. Nosotros entendimos que todos los 32, menos 1, ¿sí? Es de 6. Dice, no. ¿Sabes qué podemos decirte? No, que hay 32 amot en total, pero cada amá era diferente. Habían 6 amot de 5 tefajim y 24 amot
de 6. Entonces, ¿qué pasa? Que según esto, realmente, si lo quiero convertir a amot de 6, ¿cuántas serían? 31. Porque si tengo 6 amot de 5, ¿cuántos tefajim tengo ahí de diferencia? 6 tefajim. ¿Sí? O sea, tengo 6 tefajim, uno de cada uno, que es 6, que es una ama de 31. Una ama de 6, que es 30. O sea, básicamente, hagamos un cálculo sencillo. Si yo tengo 6, aquí la membrana me dice, ¿sabes qué puede ser que la base, todo el problema nosotros era que la base era 32 menos las unas 5, entonces no cuadra todo. ¿Sabes qué te dice? Tengo una solución. La solución es que ¿qué? Que cuando es 32 por 32, 6 es de 5 y 24, 6 amot es de 5 y 24 es de 6. Entonces hagamos cálculo. 24, no, 6 es de 5 y 26 son de 6. Para que tengamos una idea, 26 por 6 van a ser 156 tefajim, anótense ese nombre, 1.56, y las otras serían 6 por 5, 30, entonces 1.86 por 1.86 tefajim, ¿ok? Si yo divido 1.86, que es el total de lo que estamos proponiendo ahorita, entre 6, para poder convertirlo en puras amot de 6, te va a dar 31, ¿ok? Entonces, según lo que está proponiendo la Gemara ahorita, decirme que 6 son de 5 y 26 son de 6, básicamente si lo mantengo en amot de toda amot de 6, ¿van a ser cuántas? 31. ¿Por qué lo llamamos 32? No, porque son 6 de 5 y 26 de 6. Pero si lo convierto yo en ¿qué? En de 6, en todas de 6 van a ser ¿qué? 31. Entonces voy a tener un problema. ¿Por qué voy a tener un problema? Porque ahorita, según esto, aclaro, según esta explicación, todo lo que dijimos hasta ahorita me cuadra perfectamente. ¿Por qué? Porque si es así, ¿sí? Entonces cuando viene el misbeach después y se mete 5 de cada lado, en cada plataforma, entonces son 5 de cada lado que se mete, y después otros 5 de cada lado, y otros 5 en la tercera plataforma. ¿Cuántos 5 hubo? 6, no, 2 de cada lado, ¿sí? 2 y 2, ¿sí? Entonces son 6, entonces se queda parejo con lo que está abajo, que son 6 de 5. Entonces te va a quedar todo perfecto arriba. Te va a quedar 26 por 26, 24 por 24, exacto. ¿Sí? Eso es lo que la Gemara está proponiendo. Esa es la idea, para que todo quede. Pero tengo otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Fíjense bien. Voy a tener más espacio en la Azara que no me va a cuadrar. ¿Por qué? Hay una Mishnah en Masejet Midot, Perek Mishnah, que dice, toda la Azara en total tenía 187 de largo, amot, y de ancho 135. Cuando decimos de largo es del este hacia el oeste, y de ancho ahí habían 187, y de ancho es de sur a norte o norte a sur, que son 135. Y la Mishnah explica cómo era el uso de el este hacia el oeste, o sea, de largo. Y la Mishnah dice así, fíjense, aquí está lo largo, aquí está el este, aquí está el oeste, norte, sur, ¿ok? Entonces, la Mishnah empieza a decirte, mira, te voy a explicar cómo era. Primero había que 11 amot en donde podían entrar los Israel, Azarat Israel. Estos de aquí, ¿ven esta primera franja? Azarat Israel, que ahí podían entrar todos los Israel, aunque no tenían relación con eso, podían entrar. Después otros 11 amot, aquí están los números. 11 amot de Ezrat Kohanim, que también los Kohanim que no estaban en servicio podían entrar hasta ahí. Podían entrar un poco más. Después 11 y 11, ¿cuánto vamos? 22. Muy bien. Después teníamos que el Mizbeach, que era ¿qué? Un segundo, a ver si me olvidó algo más. No. Sí. Después del Mizbeach, que era 32. Total, ¿qué? 54. Muy bien. Después, entre el Mizbeach y el Ulam, aquí, tenía ¿qué? 22. Total, 76. Después teníamos el Ejal, que era todo, desde aquí hasta aquí. ¿Ven acá? Que era un ¿qué? 100. Entonces, ¿cuánto tengo? 176. Y después tenía 11 amot de la parte trasera que quedaba. ¿Que era cuánto? 187. Si tú me dices que todo esto es en amot de ¿qué? De 6. Si tú me dices que el Mizbeach en verdad son 6 de 5 y 26 de 6, o sea, total 31 de 6, me falta una más. ¿Dónde le van a meter esa más? Ya no hicimos profesional el Betamigdash. Por eso la Gemara tumba esta última opción. Y la Gemara, esta última que aquí dijimos. Bien, la Gemara trae una tercera explicación y la última. Ela. Jekama begovha amarrojav knisa. גבולה אל שפתה סביב, לא שנהכי ולא שנהכי. מזבח כמה הווה? 50 מניה. פלגי דמזבח כמה הווה? 29. מקרנות והצואב כמה הבו? 20 ותלתה.
Kama batzil le palge de misbeach, shita, utnan, y masale mata meregla, afilo amahat, keshera, daikana midichtiv, heka ama, veama rojab, shmamina. Escuchen bien la pantalla. La hermana nos hizo una nueva explicación. Tercera y última explicación. Cuando el pasuk me dice que heka ama, refiriéndose a qué, al yesod, que ahí es una ama de qué, de 5, no se refiere a lo horizontal, sino se refiere a lo vertical. O sea, este es el yesod, lo gris oscuro aquí. ¿Sí? Esto de acá, todo esto. Yesod, el goba, la altura. ¿Cuánto? Una amá. ¿Cuánto es amá? 5. Muy bien. O sea, lo que es horizontal es amá completa. Cuando es horizontal es 32 de 6, o sea, no completa, benoni. Todo lo que aquí la mayor que hemos mencionado es para el shiur de hoy, se completa. Pero la altura del yesod, esa amá gomha, es una amá de 5. Después, cuando decimos amá roja, refiriéndose a qué? Al sobev, ahí se refiere a qué? A lo horizontal. ¿Sí? Ahí se refiere a qué? A lo, un segundito. Sí, al horizontal. Que es ahí lo horizontal, ahí sí es lo horizontal. O sea, vamos a tener un desfaz de 2 tefajim, pero 2 tefajim menos de una amá. O sea, no tengo problema con eso. ¿Ok? Y después, cuando digo que Bulse Fatal Saviv, refiriéndose a qué? Al Keren, es que es a la altura del Keren, altura, Goba, a la altura de 5. Y también podemos explicar que aparte de la altura, también es que lo ancho y lo largo. También podemos decir, ¿por qué? Porque ¿qué yo gané con esto? Lo único que yo cambié aquí es que cuando te digo el sobev, es el yesod, perdón, es altura y no horizontal. Si ya quité 2 tefajim, si ya no va a tener 6 de desfaz. Todo tu problema es tener 6 de desfaz, un desfaz de 6 que ya es una amá. Cuando es menos de amá te puedo decir, no necesito que no fue preciso. No preciso es cuando no, porque es una amá, porque no lo dices. Aquí no hay que llegar ni a eso. Cuando tengo 4 menos de una amá, por eso no te lo conté. Entonces, aquí, cuando decimos sobem, sí es la parte horizontal, que es una amá de 5. Y cuando decimos keren, es altura. Y también, si quieres, si quieres, también te puedo decir que ancho y largo, también de 5. Porque máximo tener 2 y 2 son 4, no va a tener más desfaz que eso. Entonces, según esto, ya hagamos el cálculo del Mizbeach, ¿cómo era realmente? El Mizbeach, ¿cuántas amot tenía en total de altura? 10. ¿Sí? ¿Cuántos tefajim? Si son puras amot de 6, son de 60, pero aquí no, aquí la altura del yesod es de ¿qué? Es de 5, entonces tenemos una menos allá. Y la altura de los keranot, también seguro eso es de 5, entonces tenemos una menos, entonces tenemos 2 menos. 60 menos 2, 58. Entonces la altura del Mizbeach era seguro que 58. Tefajim. La mitad de 58, ¿cuánto es? ¿Ah? 29. Sí, estamos viendo. Está bien. 29. Ahorita. Está bien. Después, de la cabeza de los cuernos, de lo más arriba de los cuernos, hacia el sobev, ¿cuánto habían? 4 amot, ¿correcto? Sí, ¿por qué no? De los keranot hacia abajo hasta el sobev, desde el piso hacia el sobev, 6. De los keranot de arriba del keranot hacia el sobev, 4. De los cuales 3 era de 6 y 1 era de 5. Entonces, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuántos tefajim? 6 por 3, 18. Más 5, 23. Se tenía 23 tefajim. ¿Pero cuánto era la mitad? 29. Entonces, cuando la persona está parado en el sobev, ¿cuántos tefajim hacia abajo más hay para llegar al Juta Sikra? 6. Me cuadra perfectamente la varita que el Cohen, cuando está sobre el sobev y hace el Mitsui Adam, exprime la sangre del Lurataof, puede hacerlo hacia abajo hasta una ma de 5. Una ma de 5, porque si ese ya no es por encima, ya es justo ahí. Una ma de 5. Al hacer una ma de 5 hacia abajo del sobev, va a estar un tefa por encima. Kasher. Está kasher. Se cuadra perfectamente. Y cuadra toda una belleza. Pero como le digo, respecto al horizontal de este, sí es, porque lo vertical aquí sí son de 6. Aquí lo horizontal es de 5. Va a haber un desfaz de 2 de cada lado, 2 tefajim de cada lado. Perdón, 2 tefajim entre los dos. Entre los dos lados 2 tefajim y entre esos dos lados 2 tefajim. Y aquí también dijimos que puede ser, aparte de la altura, puede ser que también se vaya a 4. Pero no hay problema, ¿por qué? Porque el desfaz va a ser de 4 menos de una ma. No hay problema. Y se me va a tomar una prueba del lenguaje del pasú, que lo que dije es correcto. ¿Qué dije yo? Que otra vez, que la ma de 5,
Jekama es en Jekama, que es que vertical, altura de el yesod. Y respecto al Sobev, no es lo vertical, sino es que lo horizontal. Te voy a traer una prueba que así es. Porque el Pasuk cambia su lenguaje. A uno, cuando habla del Sobev, dice Amar Rojab. Ancho, ¿qué es ancho? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Rojab. Si el primero te dice Jekama y el segundo te dice Amar Rojab, más que el segundo es Rojab, horizontal, pero el primero que no te mencionó Rojab, Jekama, es que es vertical. Por eso el Sobeb es, como el segundo, Amar Rojab cuando es Sobeb es horizontal, Rojab, y el primero que es, el primero mencionado, Jekama, refiriéndose a qué? Al Yesod, es lo vertical, como dijimos, Shema Mina la Gemara así dice. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.